Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a escribir algo, un ensayo, un escrito ordinario, y vamos a utilizar la normativa APA, es que debemos tener bien claro cuál es la fuente que estamos utilizando. La fuente, según la terminología de APA, es aquel documento o aquella información que nos da a nosotros la fundamentación necesaria, respalda nuestras palabras o establece un diálogo con muchos autores o lo que nosotros estamos diciendo. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque la cita en sí lleva tres grandes elementos que son necesarios para citar. La primera es el autor, el segundo es el año en que ha sido publicado ese fuente, y la tercera es el número de página. En ese sentido, hay que tener muchas precauciones cuando estamos identificando la fuente, dado que hay una vasta variedad de fuentes y en muchos casos confundimos el autor o no ponemos el autor respectivo. Vamos a ahorita identificar algunas fuentes básicas que ocupamos en las universidades o en los escritos. La primera que tenemos, por ejemplo, es el libro de un autor. Aquí podemos observar, este libro es de Paulo Freire, se llama La pedagogía del oprimido. Se nota que no hay otro nombre, otro autor. Por lo tanto, este libro es de un solo autor. ¿Cómo vamos nosotros a corroborar esto? Y esto es importante que lo apliquemos en todas las fuentes que estamos buscando, dado que eso va a hacer que estemos seguros que estamos utilizando el propio autor. ¿Cómo hacemos eso? Primero, es que debemos revisar bien la portada, porque en la portada nos da muchos elementos: el nombre del libro, también nos da el nombre del autor, y a veces nos da esto que es la editorial. Pero para asegurarnos, como estamos diciendo, debemos irnos después de las portadillas a una página que le llaman de crédito, y por lo general está en página impar. Esta página de créditos provee la información necesaria para citar esta fuente. O sea, aquí sí podemos ver que dice que es de Freire Paulo, del año 2015. Y efectivamente la editorial es siglo XXI. Entonces, esta página es muy importante buscarlas en todas las fuentes que estamos citando para corroborar que no nos estamos equivocando. Este es un ejemplo de una fuente que solo tiene un autor. Pero veamos otro tipo también. Vamos a topar con este libro que se llama Desarrollo Humano. Y efectivamente aquí podemos observar que ya aparecen dos autores. Este libro tiene efectivamente dos autores que en alguna medida se les llaman coautores. ¿Sí? Este libro, a diferencia del de Freire, se debe expresar en las citas que son dos autores. La única diferencia es que vamos a poner el apellido de primero, seguido de la conjunción y el apellido de segundo. Igualmente lo podemos corroborar si nos vamos a la página de crédito, que también la tiene este tipo de libro. ¿Sí? Aquí podemos ver nosotros toda la información del libro. Este es un ejemplo, dijimos, de un libro que tiene dos autores. Pero, ¿qué pasa con algunos libros que cuando usted los ve aparece un autor? En este caso, Guy Avancine. Uno se pregunta, ¿es Guy Avancine el autor? Realmente él es el autor del libro, pero aquí entramos en un caso especial de fuente. Le suelen llamar compilaciones. Por ejemplo, esta compilación. También tenemos este otro, y allí podemos observar que dice compilación. ¿Cuál es la característica que diferencia esto de los otros libros? Es que en realidad estos son dos libros que, como su nombre lo dice, compilan escritos de otros autores.
los que aparecen en la portada solamente son los encargados de haber realizado la unión de todos estos escritos, su organización, y en alguna medida también aparecen ellos como autores de escrito. Entonces, en este caso, es de tener mucho cuidado, porque cuando citamos un libro de esto, muchas veces no es el que aparece aquí, ni aquí, el autor del libro. ¿Cómo resolvemos este dilema? Por ejemplo, en el Guayabancini, también lo veremos en el otro, la forma más adecuada es irse al índice. Entonces identificamos las páginas del índice y por lo general en cada una de las entradas debe decir el autor. Si revisamos este índice, por ejemplo, no aparece ningún autor. A veces en el índice, por cuestiones de editorial, no ponen el autor de cada uno del capítulo o entrada. Pero esto se puede resolver de otra forma. Debemos irnos a la primera página de cada una de las entradas, los capítulos. Entonces, en este caso nos vamos a ir a la primera parte y el 1 punto dice, observamos la pedagogía de inspiración protestante. Pero aquí vemos un asterisco. Entonces, este asterisco nos está diciendo que debemos ir a buscar que al final una indicación o algo. Y si observamos aquí, efectivamente dice por Marcelle Denis, profesora de la Universidad de Gijón. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo este capítulo ha sido escrito por Marcelle Denis y no por Guayabancini. Nos podemos ir a otra para corroborar eso. Tenemos aquí, por ejemplo, una quinta entrada que dice el enfoque biológico. Igualmente tenemos aquí un asterisco, lo que nos indica que debemos irnos a buscar la información aquí abajo. Y también aquí nos está diciendo el autor que debemos citar. En este caso es Gerhard Breuer. Entonces, ¿quién escribió esta parte? Si en dado caso usted está citando de aquí, Gerhard Breuer. En el caso de, veamos aquí es un poco más fácil, dado que si nos vamos al índice, usted revisa el índice, ya aparecen ahí cada uno de los autores. Por ejemplo, aquí dice los grados. ¿Quién lo escribió? Emily Durkheim. Entonces, ¿a quién vamos a citar si nos vamos a los grados? A Emily Durkheim. Efectivamente, en la página 43 dice (49 era) dice los grados. Aquí lo podemos ver mejor. Los grados, título y el autor, Emily Durkheim. Esto implica que si usted escribe algo citando esta parte, el autor no es de Barriga, es Emily Durkheim. Entonces, esto es lo que hace especial estos libros y debemos tener mucho cuidado porque muchas veces a quien citamos es al que aparece aquí y es un error muy común, pero se puede solucionar haciendo. Este es, a diferencia de los primeros libros, una compilación. Muchas veces aparecen como edición, o sea, editores, compiladores y recopiladores. Y también tenemos algo que tiene en alguna medida parecido a lo que acabamos de ver. Estas son revistas
impresas. Unas revistas que son dadas cada mes, trimestrales, incluso cada año. Tenemos aquí revista Realidad, por ejemplo, aquí también otra revista. Dos ejemplos de revista. Vamos a empezar. Las revistas no tienen un autor único. Por lo general, el índice aparece replicado aquí en la portada. Y si ustedes observan, ahí en el índice también dice quién ha escrito cada una de las entradas. Ana María Glover de Alvarado, por ejemplo, la primera. Carlos Gregorio López Bernal es el segundo. Entonces lo podemos ver. Si usted se va a citar uno de estos artículos o investigaciones que son aquí presentadas, debe ver quién ha escrito cada una de ellas. El año casi siempre lo dan también en la portada. En este caso se presenta aquí. Dice 2012. Pero usted lo puede corroborar también en unas páginas de tiraje. Que a veces aparecen aquí al final en algunas revistas. Usted lo puede corroborar. Vamos con esta. Igualmente, ustedes observan, aquí tenemos una lista de un tipo de índice. Y ahí nos dice cuál es el autor de cada uno de ellos. En este caso no nos dice, pero podemos irnos a revisar aquí. Vamos a ver una entrada, por ejemplo, 10 conceptos básicos en torno a los medios de comunicación. Y ahí dice quién lo escribió: Carlos Ayala. Entonces, para identificar el autor de las revistas impresas, hay que ir, uno, a veces ya están aquí, pero si no, a la primera página de cada entrada. Y el año, como ya habíamos repetido, también aparece en la portada. En este caso es de 2001. Entonces, las fuentes así pueden ser encontradas. Y por último, de las fuentes básicas que ocupamos, están los llamados autores corporativos. Los autores corporativos, en realidad, como una especie de analogía jurídica, no son personas naturales, sino que son instituciones que se encargan de publicar algunos informes, algunos documentos para formación de personal. Por lo tanto, no aparecen a nombre de personas comunes, sino que a nombre de instituciones, dependiendo quién las realiza. Por ejemplo, tenemos aquí dos que son dados por el Ministerio de Educación. Estos dos documentos, el autor corporativo casi siempre es la institución que encontramos. ¿Cómo lo identificamos? Está en la portada, por lo general, que dice Ministerio de Educación. Tenemos aquí el logo institucional, pero también podemos ir a corroborar según la indicación que habíamos dado al inicio en las páginas de crédito. En este caso también aparece después de la portadilla y lo tenemos en la página impar. Y aquí podemos observar cada uno de los elementos. Aquí debe decir, efectivamente dice El Salvador, Ministerio de Educación. Y en el año, ahí mismo dice San Salvador, año 2008. Entonces, en este caso, no se ocupa un nombre común, sino que siempre que se cita va a decir Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, también tenemos las leyes, como la Lepina. Este también es un documento institucional. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Entonces, aquí tenemos ya, igualmente en contraportada, la información que necesitamos para citar.
Aquí dice, compuesto por Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Entonces, ¿quién es la que la ha realizado? La Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Por lo tanto, es el que debe ser citado. Y dice aquí, San Salvador 2011. ¿Sí? Estos son algunos tipos de fuentes que usted puede estar utilizando y que es muy importante, ya que le pide esos 3 datos, dado caso que sean citas textuales, incluye el número de página. Sin embargo, hay que estar muy seguros que estamos citando al autor correspondiente y al año del documento que estamos ocupando.